vendió a su hijo por $5 millones. Lo que sucedió con este pequeño realmente te impactará. Queridos amigos, la historia que te traigo el día de hoy causó mucha conmoción y tristeza en los corazones de quienes la han escuchado. Es lamentable, pero no todos los pequeños del mundo tienen la suerte de tener a una madre que los ame y los valore sin importar absolutamente nada. Pues es el caso que te contaré el día de hoy. Esto es muy impactante, pues aún no puedo creer cómo una madre puede ser capaz de un acto tan terrible como el dejar a su hijo en manos de un completo desconocido. Así es. Esta mujer dejó a su pequeño a su suerte en manos de un hombre a cambio de una fuerte cantidad de dinero, pues su ambición y sus ansias de dinero pudieron más que el fuerte vínculo que puede haber entre una madre y un hijo. Victoria llevó en su vientre por 9 meses a David, su primer y único hijo. Ella fue la primera mujer quien vio por primera vez a aquel pequeñito cuando los doctores le acercaron a sus brazos. Pero la actitud de esta mujer fue completamente inconsciente, pues rechazó en primera instancia a aquel pequeño quien necesitaba urgentemente de su madre. Es así como las enfermeras del lugar se compadecieron de él y comenzaron a cuidarlo, pasando sus primeros días de vida solo en una incubadora, mientras su madre se negaba a darle pecho, pues una y otra vez gritaba que ella no deformaría más su cuerpo, pues ya era suficiente con las estrías que le había dejado el embarazo. Fue así como cada uno de los doctores se turnaron para poder cuidar y mantener al pequeño, pero lamentablemente el pequeño fue dado de alta y quedó en las frívolas manos, sí, de su madre. Cuando la mujer llegó a casa con el pequeño David, ella continuó como si nada hubiese pasado y no le prestó más atención en ningún momento, pues ella salía y volvía a casa yendo de fiesta en fiesta, dejando al pequeño completamente solo mientras lloraba a todo pulmón, pues David pasaba mucho frío y hambre, pero su madre no estaba dispuesta a hacer nada por él, dejándolo a su suerte, sin importarle si sobreviviría. Pero para su suerte, un día una vecina logró escuchar llorar al pequeño, así que muy asustada corrió y a través de la ventana pudo visualizar al pequeño, sí, un pequeño bulto que se encontraba encima de la cama. Así que sin pensarlo, se coló por la ventana y acunó al pequeño entre sus brazos, quien inmediatamente al sentir su calor dejó de llorar. Ella miró para todos lados y no pudo ver a nadie, así que preocupada por toda la situación decidió atenderlo por ese día. Así pasó el tiempo y día a día aquella vecina iba a casa de Victoria y se encontraba con la misma escena al principio. Ella pensó que la mujer no tenía más opción que dejar a su hijo solo para ir a trabajar, pero luego comprendió que no era así. Después pudo observar por mucho tiempo aquella casa sola. Se dio cuenta que Victoria iba y venía de fiesta en fiesta y regresaba muy tomada. Todas las noches traía a casa a un hombre, quien salía muy temprano por las mañanas. Así que sin más, la vecina decidió hacerse cargo de aquel pequeño que necesitaba todo su amor. Al enterarse Victoria de que la vecina estaba entrando a su casa a cuidar a su hijo, se molestó muchísimo, pues ella no tenía derecho a meterse a su propiedad. Pero luego lo pensó mejor, pues aquella vecina, entrometida, le solucionaría todos los problemas que su hijo le causaba. Así que decidió ir a su casa y entregarle las llaves para que pueda entrar a su casa cuando ella quisiera a cuidar a David. Así el tiempo fue pasando y David creció en ese ambiente, dándose cuenta que a su madre no le gustaba tenerlo cerca, así que el pequeño se distanció y aprendió a hacer muchas cosas por su cuenta, ya que su madre se molestaba mucho cuando lo encontraba jugando y no limpiando la casa. El tiempo pasó y Victoria hizo su vida. Fue así como un día llegó a casa y trajo a un hombre nuevo, a quien tampoco le agradaban mucho los pequeños, así que éste se tomaba la libertad de gritarle a David y mandarle a hacer el desayuno también para él. Constantemente lo regañaba y le gritaba por no hacer bien las cosas. Su madre solo miraba y se reía del pequeño diciéndole que era un tonto y que su madre debía haberse deshecho de él hace mucho tiempo. David siempre lloraba ya que no entendía qué había hecho él para que su madre lo odiara tanto.
ya que él había crecido viendo cómo la vecina se preocupaba más por él que su propia madre, a quien ni siquiera le importaba que su nuevo novio lo obligara a servirle todo el tiempo la comida o que le planchara su ropa. Aquellos días fueron muy tristes para David, quien soñaba con poder ir a casa de la vecina todos los días como lo hacía antes, ya que aquella dulce mujer siempre le daba galletas y leche, pero su madre un día le había prohibido volver a verla, ya que la vecina se había dado cuenta que el nuevo novio de su madre lo tenía como su sirviente y amenazó con contarle todo aquello a las autoridades correspondientes, por lo que Victoria se había enojado y le había botado de su casa. Después de aquello, David no había vuelto a saber nada de aquella mujer a la que quería tanto y había tenido que quedarse en casa todo el tiempo con su madre, quien no paraba de tratarlo mal y quejarse del día en que decidió tenerlo. Fue así como la vida de David fue volviéndose cada vez más difícil y triste. Pero todo empeoró cuando su madre comenzó a trabajar como mesera en un bar y lo dejaba solo con su novio, quien había perdido el trabajo, así que éste descargaba su amargura todo el tiempo. Todo aquello conllevó a que el hombre se llenara de deudas, así que no fue una sorpresa cuando de repente llegó una gran factura por pagar. Así que este hombre le pidió a Victoria que por favor hicieran una hipoteca de la casa en donde vivían, a lo que ella respondió que sí, pues se encontraba completamente enamorada de aquel horrible hombre. Pero después de aquello nada cambió. Él no conseguía trabajo y tampoco hacía mucho por buscar uno. Así que cuando las facturas comenzaron a llegar nuevamente y el banco amenazó con quitarle la casa, a aquel hombre se le ocurrió una idea. Oye, verás amor, yo conozco a un hombre que daría mucho dinero por tu hijo. ¿Qué te parece? Así podríamos salir de pobres e irnos a un lugar bonito. La idea llenó la mente de Victoria, quien al instante y sin pensarlo accedió, pues a ella nunca le había importado su hijo. Así que, sin remordimiento, agarró a David y sin pensarlo dos veces llevó a su pequeño a entregarlo a aquel hombre que le pagaría aquella millonaria cantidad de dinero. Desde aquel momento Victoria no supo nada más de su pobre hijo y decidió volver con su amado, quien estaba en casa preparando las maletas para que por fin pudieran irse y ser libres. Pero al llegar a casa, Victoria se dio con una terrible sorpresa, pues no encontró por ningún lado a aquel hombre y se dio cuenta que se había llevado todas sus pertenencias. Ella no sabía qué había pasado hasta que encontró una nota en donde él se burlaba de ella por ser tan ilusa. Él se había llevado absolutamente todo, hasta el dinero de aquel misterioso hombre que había depositado en la cuenta de él, dejándola completamente en la calle, pues aquella casa tenía orden de desalojo inmediato, pues él no había pagado aquella hipoteca. Fue así como Victoria terminó durmiendo en la calle y pidiendo limosna para de esta manera poder sobrevivir. Así que un día, mientras se encontraba tirada en la acera, pasó una familia quien se acercó a ella y le dieron una moneda. Fue a levantar la vista que ella reconoció a su vecina, quien venía de la mano de un hombre grande y fuerte. Ella la miró apenada y le sonrió. De pronto un pequeño como de 7 años corrió hacia la mujer y la abrazó. Ella lo cargó junto a su esposo y caminaron felices por el lugar. Fue ahí cuando Victoria se dio cuenta que el hombre a quien le había vendido su hijo era el mismo que caminaba con su vecina de la mano. Así fue como cayó en cuenta que el pequeño, que lo miraba con tanto amor, era su hijo. Sí, David, aquel pequeño que ella despreció, quien por fin había conseguido una familia que lo cuidara y lo quisiera de verdad. Victoria agachó la cabeza arrepintiéndose y dándose cuenta de sus errores, y lloró a más no poder, pues ella no había valorado lo que tenía, y ahora que lo había perdido todo se daba cuenta de que lo importante era tener a alguien a tu lado que te esté apoyando y dándote ánimo en todo momento. Gracias, queridos amigos, una vez más por acompañarnos en esta historia. Espero que esta te haya servido como estoy seguro que me hizo reflexionar a mí. Un abrazo y hasta la próxima.